Buenas, soy Ramón de Argés y llegamos hoy al último tema del bloque 2 con el tema del arte gótico. El tema del arte gótico lo veremos entre epígrafes, arquitectura, escultura y pintura. Pues yo comenzaré ahora a explicaros la arquitectura. A modo de introducción y para plantear el contexto histórico de este estilo gótico, hay que decir que la expresión del estilo gótico fue acuñada en el siglo XVI por el historiador italiano Giorgio Vasari, para descalificar las aportaciones del medievo. Él mismo nos decía que el gótico es un arte bárbaro, que inventaron y cultivaron los godos, una tribu guerrera escandinava que asesinó durante las invasiones a los artistas clásicos y arruinó la arquitectura antigua. La realidad fue bien distinta y en nada se aparece a esta leyenda tejida por los humanistas renacentistas. En primer lugar, vamos a señalar las líneas principales del contexto histórico donde se desarrolla el arte gótico. Desde comienzos del siglo XII se van a producir una serie de cambios importantes que ha llevado a los historiadores a dividir la Edad Media en dos periodos. Por un lado, la Alta Edad Media, hasta 1150-1200, y la Baja Edad Media desde esa fecha hasta el siglo XV. Los principales condicionantes que desembocaron en el nuevo estilo van a ser varios. En primer lugar, la Reforma cisterciense. Contra la relajación de la Iglesia, San Bernardo emprende una tajante reforma fundando la Orden del Císter. Entre varias innovaciones de orden espiritual, la nueva constitución de la Orden contiene instrucciones muy precisas sobre los nuevos templos, proscribiéndose todo tipo de decoración y limitándose la arquitectura a sus elementos estructurales. De este modo, la ingeniería arquitectónica da unos pasos gigantescos en la segunda mitad del siglo XII hasta alcanzar su madurez en el siglo XIII. Por otro lado, el despertar del humanismo. San Francisco de Asís, en el siglo XIII, nos transmite una nueva dimensión del ser humano. En adelante el cuerpo no será un miserable soporte del alma, sino una maravillosa obra de Dios que hay que respetar. Otro condicionante también va a ser una nueva estructura social. A partir del siglo XIII, tras las cruzadas, se abren nuevas rutas y se va a desarrollar un comercio creciente, conllevando ello el fortalecimiento de la burguesía, que dominarán diferentes núcleos urbanos, las ciudades, que cada vez se van a hacer más ricas y poderosas, siendo el dinero la nueva fuente de riqueza. Allí mismo, en las ciudades, se va a producir la renovación intelectual, con la consecuente creación de las universidades, la influencia de la cultura antigua transmitida por los árabes y el favorecimiento al pensamiento científico por esa apertura mental. En cuanto al ámbito de la política, la novedad es el fortalecimiento de las monarquías. El rey va a dejar de ser un primus inter pares para convertirse en una figura que controla a los nobles y acumula mucho poder. En cuanto al ámbito religioso, la religión, todo el aspecto de la vida sigue dominado por la ley de Dios, surgiendo eso sí un modo más humano y abierto en entender el cristianismo. Y por último, otro fenómeno importante del periodo es la aparición de las llamadas órdenes mendicantes. Eran nuevas órdenes religiosas que se instalaron en las ciudades para atender a los habitantes de estas. Las más importantes fueron las de los franciscanos y dominicos. Pues bien, en esta sociedad es donde se va a surgir y donde se va a gestar este nuevo estilo artístico, el gótico. Pasamos ahora al segundo punto de este tema, donde abordaremos las características generales de la arquitectura gótica, las catedrales y los edificios civiles. A modo general, vamos a ver los aspectos generales de la arquitectura gótica, con la catedral como su máximo exponente. Como hemos ido viendo en ese avance socioeconómico, hay que decir que los obispos van a recobrar la supremacía eclesiástica sobre los abades y en el centro de la autoridad religiosa bascula desde el monasterio de monjes en el campo a la catedral gobernada por el cuerpo de canónigos en la ciudad. Este tránsito fue propiciado por varias casas reinantes. Por un lado los Capetos en Francia, los Plantagenet en Inglaterra, Federico II de Hohenstaufen en Alemania, Fernando III el Santo y Alfonso X en Castilla y León. En definitiva, los reyes van a consolidar así su autoridad en las aglomeraciones urbanas y reducían la fuerza de la nobleza. Dentro de las diferentes expresiones artísticas vamos a ver las características principales de la arquitectura gótica, con su máximo exponente, como he dicho, en la catedral. Las dos características principales de la arquitectura gótica son
el arco ojival y la bóveda que se deriva de él, la bóveda de crucería. Este arco tiene la ventaja sobre el medio punto usado en el románico, que va a repartir mejor las cargas y las presiones, y ello va a permitir hacer edificios más altos y abrir grandes huecos en sus muros. Tanto el arco ojival como la bóveda de crucería se conocían de antaño, pero es ahora cuando se convierte casi en la forma exclusiva de construcción. Las nuevas iglesias ahora van a ser más verticales y luminosas, y esa elevación vertical va a estar basada en la idea de simbolizar la ascensión hacia el cielo. Las fachadas también contribuyeron en dar la sensación de elevación. Solían tener dos torres gemelas, cubiertas por pináculos. Vemos el caso, por ejemplo, de la Catedral de Colonia, que llega a los 157 metros de altura, o la de Ulm, a los 197 metros de altura. En cuanto a las plantas, serán 5 o 3 naves. Los transeptos o cruceros van a adquirir un gran desarrollo y a veces ellos se dividen en 3 naves y sus extremos se van a convertir en fachadas complementarias. El altar normalmente se situaba al este, identificado con Dios como símbolo del sol naciente. Y el altar va a estar rodeado de una amplia girola o deambulatorio en la cual se sitúan las denominadas capillas radiales con sus propios altares. En cuanto al soporte técnico de la arquitectura gótica, será el pilar fascicular, que se trata de un grupo de columnillas que conectaban con los nervios de las bóvedas. El muro gótico solo sirve para cerrar los espacios existentes entre los soportes, que van a ser reforzados en los puntos débiles por contrafuertes y arbotantes. La nave principal se abre hacia la lateral por arcos apuntados, superponiéndose sobre ella el triforio y a su vez por el paramento de ventanas. Las vidrieras no son un mero adorno, sino forman parte de la esencia de los edificios. Se tratan de grandes paños de cristal que representaban escenas sagradas. A modo un poco de profundizar sobre las mismas, hay que saber que su realización es similar a la de los mosaicos, con cristales en vez de teselas. Las piezas se ensamblaban mediante una red de plomo que nos sirve no solo para sujetar las piezas, sino para delimitar los contornos del dibujo. Tenían una limitada gama cromática, amarillo, rojo, azul y verde, y los artistas vidrieros y pintores fueron con el paso del tiempo mejorando su técnica, siendo uno de sus hitos el descubrimiento del amarillo de plata en 1295. Pues bien, una vez vistas las características generales de la arquitectura gótica, vamos a ver esa arquitectura gótica en diferentes puntos de Occidente. Empezamos por la arquitectura gótica de Francia. En Francia fue donde apareció esta nueva forma de concebir edificios, concretamente alrededor de 1140 en la región de París. Fue el abad Suger, consejero del rey Luis VI, el que llevó a cabo la reconstrucción del coro de la abadía de Saint-Denis. Pues bien, dicha iglesia era el lugar donde se enterraban a los reyes de Francia, y Suger quiso hacer de ella un símbolo del poderío de la nueva realeza francesa, que en los siglos anteriores había sido un juguete en manos de los nobles. Pues fue allí donde el deambulatorio del coro fue cubierto con bóvedas de crucería que marcaría el comienzo de la arquitectura gótica. El ejemplo fue imitado, por ejemplo, en el caso de Notre Dame de París, que no fue la única, pero sí la más importante. En este sentido, hay que decir que Notre Dame comenzó con planteamientos románicos en el siglo XIII. Los arquitectos Jean de Chelles y Pierre Montreuil la convirtieron en un edificio plenamente gótico. En el siglo XIII, la arquitectura gótica alcanzó su punto de madurez, denominado en algunos ámbitos como clasicismo gótico, que se puede contemplar en 3 grandes catedrales, la de Chartres, la de Reims y la de Amiens. Estas catedrales, la de Chartres, la de Reims y la de Amiens, van a repetir un mismo esquema de edificio. 3 o 5 naves, siendo la central la más alta y ancha. Importancia del crucero.
dividido en naves y con portadas monumentales en sus extremos. Abundancia de capillas radiales, tanto en los brazos de crucero como en el ábside. Y por último, insistencia en la altura, conseguida por las agujas caladas que remataban el crucero y las torres. Pues bien, vamos a ver el primer ejemplo en la Catedral de Chartres, con cronología de 1194 a 1220. La Catedral de Chartres se edificó sobre la anterior, románica, que tras un incendio a finales del siglo XII solo se va a conservar la portada occidental del crucero y parte de los dos campanarios. Es la primera catedral que se libera de la galería superior para desplegar airosos arbotantes, y en su interior desaparece la alternancia de pilares y columnas, sustituyéndolas por haces de columnillas que se abren en un modo orgánico para distribuirse en las bóvedas. El conjunto es una tremenda unidad vertical que induce a mirar hacia el cielo, y sus vidrieras son una de las más hermosas del gótico. Otro ejemplo lo vemos en la Catedral de Reims, con cronología de 1211-1250. Tenía la particularidad de ser el lugar donde se coronaban los reyes de Francia. Sus rasgos más característicos es el desarrollo de la cabecera, que se agiganta hasta ocupar casi mitad de la planta. Y el otro ejemplo es la Catedral de Amiens, con cronología de 1220. Sigue las mismas características marcadas de las anteriores que hemos mencionado, que no voy a repetir porque ya la hemos ido comentando, y fue diseñada por el arquitecto Robert de Luzarches. Pues bien, las ideas arquitectónicas del gótico se llevan a su extremo en la Sainte-Chapelle de París. Fue mandada a construir por Luis IX y la construcción quedó reducida a un puro sistema de nervios de piedra. Las paredes van a desaparecer y son sustituidas por grandes vidrieras. Conforme avanzamos en la centuria siguiente, siglos XIV y XV, el gótico francés evoluciona dando cada vez más importancia a los aspectos decorativos. Incluso se modifican las estructuras buscando el adorno. Por ejemplo, el típico arco ojival es sustituido a veces por arcos escarzanos, conopiales, mistelíneos. Es lo que se conoce como el gótico radiante o flamígero, del que podemos citar varios ejemplos. Por ejemplo, el convento de los jacobinos en Toulouse, con su bóveda de palmera, o las iglesias, ambas de Rouen, la iglesia de Saint-Ouen o de Saint-Maclou. La crisis del siglo XIV, como consecuencia de la crisis económica, la peste, la guerra de los 100 años, entre otros aspectos, pues puso fin a la construcción de catedrales y creó dificultades a las que se estaba construyendo. Este es el motivo por el cual muchas de ellas quedaron inconclusas. Pues hasta aquí la arquitectura gótica en Francia. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con la arquitectura gótica en Italia. La introducción de la arquitectura gótica en Italia estuvo condicionada por el mantenimiento de los ideales clásicos, como ya había pasado en el románico. El gótico se introdujo a través del Cister, y en las primeras obras del siglo XIII se advierte una mezcla constante de nuevos elementos góticos franceses con los viejos temas románicos, de más raigambre en Italia, como se puede contemplar, por ejemplo, en la Basílica de San Francisco de Asís de 1260. El gótico italiano no se va a interesar tanto por la altura como por el equilibrio entre lo vertical y lo horizontal. Se va a seguir recurriendo al arco de medio punto y mantiene en algunos casos la policromía, como veremos los casos de las catedrales de Siena o de Orvieto. En el caso de la catedral de Siena es notable el empleo de bandas horizontales, tanto en el interior como en las fachadas laterales, que parecen empeñadas en borrar todo signo de goticismo. En cuanto a la fachada principal, fue comenzada en 1284 por Giovanni Pisano y distribuye el espacio mediante una simple y poderosa geometría bidimensional de cuadrados, círculos y triángulos, completamente alejada de las propuestas góticas, en las que lo importante era la geometría unidimensional de las verticales. Un claro ejemplo lo vamos a encontrar en la Catedral de Milán. La Catedral de Milán
Si vemos su planta, tiene 5 naves y cabecera poligonal, cuya dificultad técnica llevó a sus autores a consultar con los más grandes arquitectos de Europa. Se empezó a construir en el 1386 y no se terminó hasta el siglo XIX. Este singular edificio es el único monumento italiano que puede considerarse completamente gótico. Sin embargo, a diferencia del resto del gótico europeo, no remarca la verticalidad de la construcción mediante una o dos torres en sus fachadas. Algunas pequeñas ciudades italianas se enriquecieron de manera notable en esta época. Un caso peculiar es el de Florencia, con su industria textil y sus bancos. Esa riqueza dio como fruto como la obra del escultor Arnolfo di Cambio, que levantó la Catedral de Santa María de Fiore, cuya cúpula fue ya realizada posteriormente, en el siglo XV, constituyendo la primera gran obra renacentista. Pues ahora vamos a pasar a la arquitectura gótica en Inglaterra. El gótico inglés se apoya en una intensa influencia en los modelos franceses, aunque pronto la arquitectura inglesa va a crear procedimientos totalmente originales dentro del propio gótico. Se pueden distinguir 3 fases. La primera fase, el gótico denominado clásico y Early English, o primer estilo del siglo XIII. En esta época se introducen todos los elementos de la arquitectura gótica francesa, con arcos apuntados, pilares esbeltos, grandes ventanales, arbotantes. Buen ejemplo de ello lo vemos, por ejemplo, en la Catedral de Lincoln o en la Catedral de York. Una segunda fase, denominada gótico decorativo, siglo XIV, se acometen en esta época los primeros ensayos de las bóvedas de nervios colgantes y se multiplican los adornos, sobre todo los ondulantes. De este modo vamos a destacar algunas partes de las catedrales de Gloucester y de la Catedral de Wells y la Catedral de Ely. Y por último, pasamos a la tercera fase, el gótico perpendicular, último cuarto del siglo XIV y principio del siglo XV. Es la gran aportación inglesa al gótico europeo. El rasgo fundamental es la multiplicación de las bóvedas de trompas en forma de abanico colgante y desplegado, que van a dar a los interiores una apariencia fastuosa de lujo y fantasía. Destacan las grandes capillas construidas bajo el patronato real, como son la capilla del Colegio Real de Cambridge, la capilla de San Jorge de Windsor y la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. Pues bien, ahora vamos a pasar a ver la arquitectura gótica en Alemania. Alemania es posible que fuese el territorio que primero recibió la influencia de la arquitectura gótico francesa. Ya en el siglo XII aparecen los elementos góticos. Por otra parte, la acusada verticalidad y las obras románicas hermanas favoreció a la adopción de ese nuevo lenguaje. El gótico alemán será siempre muy compacto. La verticalidad se acentúa únicamente por sus agujas. En el siglo XIV, estas agujas se calarán con una originalidad netamente distintiva de este gótico. En cuanto a sus ejemplos más característicos, podemos ver las catedrales de Limburgo y de Bamberg, que serán una clara inspiración de la de Laon francesa, inspirándose también en modelos franceses de las catedrales de Colonia y Estrasburgo. La catedral de Friburgo, de primeros del siglo XIV, va a abandonar ese ideario francés y tiende hacia una arquitectura más genuina. Por ejemplo, se abandonan las dos torres gemelas francesas por trazar una única y genial aguja. Más avanzado, en el siglo XIV, aparece una nueva concepción, la llamada la iglesia de Salón, que se fue extendiendo por otras zonas. Las 3 naves iban a tener la misma altura. Como ejemplo tenemos la iglesia de Santa Isabel de Marburgo y la de San Lorenzo de Nuremberg. Y junto a ellas la catedral de Minden. Pues bien, pasamos ahora a ver la arquitectura gótica en la península ibérica.
La península ibérica estaba dividida en varios reinos, aparte del de Al-Ándalus, el reino de Castilla, Aragón y Portugal. El gótico penetró primero en Castilla por clara influencia francesa en el siglo XIII y ya en el siguiente llegó a Aragón, especialmente en el territorio de Cataluña, y en el siglo XV Castilla volvió a recuperar ese interés constructivo. La introducción del gótico en Castilla responde a tres circunstancias históricas concretas. En primer lugar, la influencia político-francesa. En segundo lugar, el creciente poder de los reyes sobre la nobleza. Y en tercer lugar y último, el impulso de la Reconquista tras la victoria cristiana en las Navajas de Tolosa, 1212, la conquista de Córdoba, 1236 y Sevilla en el 1248. Las catedrales castellanas van a copiar el modelo francés, eso sí, haciendo menos hincapié en la altura y la verticalidad. Vamos a destacar, en primer lugar, la Catedral de León. La planta va a seguir el mismo modelo que la de Chartres, de 3 naves en la mitad próxima de la portada y 5 desde el transepto hasta el altar, mientras que en la girola se van a abrir numerosas capillas. La Catedral de León va a poseer el mejor conjunto de vidrieras de todo el territorio hispano. Otro ejemplo lo vemos en la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos inició su construcción en el 1221 bajo iniciativa del rey castellano Fernando III. Se conoce uno de sus maestros que trabajó también en la Catedral de León, como fue el maestro Enrique, y su construcción se alargó hasta bien entrado el siglo XVI, lo que hace que su decoración se corresponda con la última etapa del gótico. Otro ejemplo de arquitectura gótica hispana la vemos en la Catedral de Toledo. Es la menos francesa de las tres y va a constar de 5 naves en toda su extensión. Destaca sobre todo la solución dada a su cabecera, con esa división geométrica en triángulos y cuadrados. En cuanto al Reino de Aragón, el desarrollo económico del siglo XIV conllevó la construcción de importantes catedrales, sobre todo en Cataluña, Valencia y Baleares. Destacamos la Catedral de Barcelona, que fue iniciada en el 1298, aunque su fachada es posterior del siglo XIX, y se ve, una catedral esbelta y más amplia que la francesa, que es castellana. O sea, lo que quería decir, que vamos a ver que la Catedral de Barcelona va a ser más francesa que la propiamente Catedral gótica castellana. Otro ejemplo también lo vemos en la iglesia Santa María del Mar de Barcelona, la obra maestra de la arquitectura gótica catalana. Es muy alta y sus columnas están muy separadas, dándole una gran amplitud. Y también la Catedral de Palma de Mallorca. Es la segunda en cuanto a la altura de sus bóvedas, detrás de la de Beauvois. Está sostenida por impresionantes arbotantes en su exterior y tuvo una reforma interior en el siglo XX por Gaudí. Y también vemos el ejemplo de la Catedral de Gerona. Se comenzó en el siglo XIV por 3 naves, pero la moda alemana de la planta del salón le llevó a su arquitecto a continuar el resto con una sola nave. Pues bien, superada la crisis del siglo XIV, Castilla recupera, como ya dijimos al principio, su auge constructivo en el siglo XV, teniendo su máximo exponente en la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla fue construida sobre el terreno que ocupaba la mezquita almohade, de la que se respetaron el patio, el actual patio de los Naranjos, y el alminar, que es la torre de la Giralda. Tiene 5 naves y es uno de los elementos más amplios de la cristiandad. Y antes de concluir este epígrafe, hay que decir que con los reyes católicos en la segunda mitad del siglo XV, aunque durante estos años ya se producen las primeras manifestaciones renacentistas, veremos que existen construcciones aún fieles al estilo gótico, caracterizándose por la simplicidad de sus plantas y la abundante decoración escultórica. Vamos a destacar 2 ejemplos. Por un lado, San Juan de los Reyes en Toledo, planta de nave única y con un coro alto en los pies, y también la Capilla Real de Granada, elegida para servir de tumba a sus majestades católicas, siendo un claro ejemplo de transición entre el gótico y el renacimiento. Junto a las catedrales vamos a ver el último punto, la arquitectura civil. Los edificios civiles van a adquirir en esta época un importante protagonismo debido sobre todo a la expansión de las ciudades,
veremos el desarrollo de las universidades, de las lonjas, de los ayuntamientos y de los palacios. Nos vamos a centrar principalmente en los ayuntamientos y en los palacios. En cuanto a los ayuntamientos, va a ser el gobierno principal de las ciudades, que estaba ocupado por los grupos burgueses de cada lugar, y en la medida en que estos grupos aumentaban su riqueza, iban construyendo edificios de gobierno. Los más destacados, por ejemplo, serán el Palacio del Priori de Volterra, dotado de una elevadísima torre campanario que domina la ciudad, y van a destacar también el Palacio Vecchio de Florencia y el Palacio del Comune de Siena. Junto a los ayuntamientos hablamos de los palacios. Los burgueses construirán en las ciudades palacios de acuerdo a su posición económica. Los palacios se tratan de viviendas con almacenes, oficinas, habitaciones para el servicio y lujosos espacios para los dueños. Y vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos, la Cara de Oro, en Venecia, construida sobre el Gran Canal para el banquero Contarini. Y el último ejemplo, el Hotel de Jacques Coeur, que fue el tesorero del rey y embajador ante la Santa Sede en la localidad francesa de Bruges, y va a incorporar al edificio varias torres defensivas. Pues bien, hasta aquí la arquitectura gótica. Muchas gracias.